Bueno, tenemos aquí a representantes de 4 disciplinas y también, bueno, con distintas labores en torno al tratamiento de esta cuestión, algunas más desde la investigación y otras más desde la clínica. Voy a pedir a cada una de vosotras, al igual que hice con la mesa previa, que os presentéis y digáis en 2 palabras cuáles, bueno, quiénes son y cómo se han acercado a este tema de las pérdidas gestacionales tempranas. No sé quién quiere empezar. ¿Tú mismo? ¿Yo? ¿Por orden? Pues para otra A ver, si está en rojo, sí funciona. No, no es problema. No se queda bloqueado. Ahí. Bueno, pues, Miguel Cristina. Soy Concepción Torres, soy doctora en Derecho, profesora en el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. He trabajado mucho en temas de igualdad, tutela judicial efectiva, derecho antidiscriminatorio, perspectiva de género, violencia, bioderechos, desde esa dimensión constitucional. Y también he estado en el ejercicio práctico de la abogacía durante 20 años. Ahora mismo estoy dedicada exclusivamente a las áreas investigadoras de la Universidad de Alicante y realmente en acercamiento a estas jornadas, a lo que aquí se está debatiendo, pues, se lo debo en cierta parte a una de las investigadoras del proyecto, a la profesora María José Rodríguez Jaume, que es colega de la Universidad de Alicante, y bueno, pues hablando sobre otros temas, bueno, pues me comentó el proyecto y esas estructuras políticas que en este ámbito concreto pues surgen y que además pues, desde el punto de vista de las demandas sociales pues, necesitan certezas y solventar lagunas que se puede hacer, hasta dónde se puede curar, qué es lo que no se puede hacer, lo que no se ha abordado, porque aquí se ha hablado mucho de silencio y el discurso jurídico, pues en este caso, tampoco ha sido claro, no es claro en determinados casos de la y luego también, bueno, pues la invitación también a la mujer, a Carolina, que, bueno, pues somos todavía también María José Rodríguez, y, bueno, pues la invitación que la usaron para pasar con esta tarde con todas y con todos para, bueno, pues para reflexionar y para regresar, ¿no? Con el título de esta mesa, desde esa conexión más. Gracias. Muy bien, gracias. Monse. Pues yo soy Montse Robles, soy enfermera del quirófano de obstetricia, pero actualmente estoy de excedencia y soy presidenta de la FEDUP, que es FEDUP, no FEDAP, Ah, que perdón, es FEDUP. FEDUP, Se te lo Federación de Duelo Perinatal. anglo-parlanicé. Es FEDUP. Y bueno, pues representando un poco todas las asociaciones de duelo perinatal que estamos haciendo un trabajo, yo creo que excepcional a nivel nacional, porque tenemos por todo el territorio nacional y creo que ya está como presentación. Muy bien, como presentación, después ya hablaremos de eso. Buenas tardes, gracias por invitarme. Yo soy María Llavoré Fabregas, soy matrona y antropóloga, trabajo aquí en sala de partos del Hospital de San Pau y coordino el grupo de duelo perinatal y neonatal, que luego no sé qué de lo que va. Es un equipo multidisciplinar que hace muchos años que trabaja. Buenas tardes a todos y todas. Yo me llamo Alexandra Desi, soy investigadora en este proyecto de investigación que estamos presentando hoy. Soy antropóloga, doctoranda en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el grupo de investigación AFIN. Yo en mi tesis doctoral investigo sobre todo la cuestión de los viajes reproductivos transfronterizos que realizan las personas para acceder a tratamientos de reproducción médicamente asistida en países extranjeros. Pero como lo podéis constatar, en AFIN trabajamos también en otros proyectos, colaboramos entre otros en otros proyectos que tienen que ver con la salud social, antropología médica, la salud materno-infantil. Así que, bueno, agradezco a mis compañeras de mesa y muy feliz también de estar aquí hoy. Muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos seguramente a disfrutar mucho esta mesa porque son todas personas muy experimentadas en sus distintos recorridos, sí, con más, menos años, pero todas con mucha experiencia. Bueno,
Vamos a empezar con Monse, ¿sí? Para que nos cuentes, Monse, porque hoy venimos hablando ya durante toda la jornada del trabajo que tenemos que hacer como sociedad, ¿verdad? Para empezar no solamente a legitimar estos eventos en la vida de las personas, sino también, bueno, para atenderlos, para acompañarlos, para asistirlos, para darles algún elemento para que las personas puedan afrontarlos mejor y tener mejores vidas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué rol crees tú que han tenido las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil en acompañar o en proponer, ¿no?, cambios a nivel social a lo largo del tiempo que tú llevas como trabajando en este tema? Pero no sé, tal vez puedas hacernos un poco de contexto, ¿no?, de la situación en España, en Cataluña en particular. Bueno, un poco contarnos, para quienes no conocemos estos recorridos, de qué se trata, qué se ha avanzado, qué falta, ¿no?, también, o qué todavía está pendiente. Sí, bueno, yo trabajo con el duelo perinatal desde el año 2004, o sea que son 20 años ya dedicada. Y la verdad es que el tejido asociativo yo creo que está para cubrir un vacío que muchas veces existe desde la sanidad pública. Yo creo que todos los que hacemos acompañamiento, aquí hay compañeros de otras asociaciones, podemos dedicar perfectamente una hora y media a una familia, y esto a veces es impensable dentro de la sanidad pública. Y como decíamos ahora con María, ¿no?, todos los eventos que se hacen, por ejemplo, el sábado por la mañana, pues muchas veces no hay profesionales que dentro, mejor dicho, fuera de su horario laboral, quieran acercarse a hacer, pues, actos de visibilización. Yo creo que las asociaciones se están comportando como una varapunta que está pasando por encima a un montón de profesionales no formados. ¿Cuántas veces nos dicen las familias que llegan al hospital y son ellas las que les dicen: no, voy a querer bañarlo? Antes decíamos con María: voy a llevarme el cuerpo de mi hijo con 14 semanas, y los sanitarios: pero es que esto no se puede. Sí, sí se puede, tengo derecho. ¿No? Entonces, esta marabunta que se está imponiendo a según qué resistencias institucionales, incluso, me gusta tener cerca a la abogada, incluso a las leyes, porque, como sabéis, pues hemos hecho presión para poder inscribir a los bebés que nacen sin vida con más de 180 días de gestación y que se les pueda otorgar un nombre, unos apellidos, los dos progenitores, si ahí es el caso, y que haya un certificado de esa existencia. Y seguimos trabajando para que también los de menos, porque si no, seguimos con la invisibilización de las pérdidas tempranas. Así es que creo que la fuerza, la frescura, hablábamos con Dani, los relevos generacionales en las asociaciones, siempre hay savia nueva que tiene ganas de tirar. Las familias que transitan su duelo. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque yo creo que durante todo el día ya ha quedado encima de la mesa que para hablar de duelo las palabras, algunas se quedan cortas, otras hay que ponerlas entrecomilladas, otras tendrían que tener color, olor, textura. Las emociones, catalogarlas con una palabra se quedan cortas, ¿no? Y voy a cerrar el paréntesis. Pero es eso, ¿no? Poder ir cada vez más allá con el trabajo y con lo que estamos ofreciendo, porque solo uniendo fuerzas es como podemos cambiar cosas, las leyes, los protocolos. Ayer decía, hubo un momento que comentaba en un directo, comentaba, es que cada una de las asociaciones es como una gota de agua y al final todas juntas somos una ola, y una ola que tiene fuerza, ¿no? Porque
Si yo soy de Lérida, si yo estoy en Lérida haciendo cositas con mis familias, con las familias que somos la asociación y tal, y en Málaga hay 4 o 5 familias también, y en Bilbao hay 25 familias también, pero si todo eso lo juntamos, resulta que somos un mogollón de familias con un montón de voces por todos los lados, uniendo esfuerzos y después ayudándonos en el sentido de algo que también hemos ido viendo estos días y el viernes en la jornada de cuidados paliativos, la interdisciplinaridad, ¿no? No es que unos sepamos más que menos, sino que unos a veces tenemos un poquito más de recorrido que otros. Entonces, algunos hacemos como de hermano mayor, por decirlo así, las asociaciones que empiezan, que son pequeñitas, que nos escriben a FEDUP y nos dicen, es que somos un grupo de 3 familias, pero tenemos muchas ganas, queremos hacer, venga, va, ¿qué necesitáis? Los estatutos de una asociación, venga, va, ¿qué queréis? Oye, todo lo que hagamos por redes sociales, etiquetarlo, haceros lo vuestro, venga. Y así es como vamos sumando y como vamos remando entre todos. Y yo creo que esto es la fuerza de una federación. Seguro, seguro. Y si tú tuvieras que identificar hacia qué esfuerzo habría que ir ahora, ¿no? En términos, tú mencionaste protocolos, por ejemplo, y esta mesa es sobre cómo acompañar, cómo generar circuitos un poco más vivibles para las personas, ¿no? Más fácilmente transitables. ¿Crees que desde las asociaciones esto está planteado ahora mismo como una necesidad concreta? ¿Están trabajando para proponer modificar protocolos? Sí, no, ¿de qué? Pues las asociaciones hacemos hasta donde nos permiten las instituciones, Ujú. porque hay un techo, ¿no? Que muchas veces no podemos pasar. Tratamos, cuando podemos trabajar colaborativamente con el hospital que tengamos de referencia de la provincia, y ahora hablo no en nombre de Lérida, sino en nombre de toda España, tenemos testimonios muy diferentes. Hay asociaciones que trabajan muy estrechamente con el hospital de referencia y hay otras que tenemos muchísimas resistencias, ¿no? Estamos las asociaciones, aparte de para acompañar a familias y para visibilizar, también estamos para que se nos tenga en cuenta como pacientes expertos, siguiendo directrices que hoy en día desde la Unión Europea ya nos están diciendo que esto tiene que ser así. Nos tienen que tener en cuenta en los comités de humanización de los hospitales, porque la especialización que tenemos las familias de las asociaciones ya la quisieran muchos profesionales. ¿Puedes comentar un poquito de qué se trata esa legislación que recomienda esto de considerar a las asociaciones pacientes expertos? Exactamente, no te puedo decir qué leyes son y no sé si ella lo tiene más fresco, no sé qué artículos son ni sé qué apartados son. Lo que sí que sé es que hay estas directrices europeas. Además, una de las cosas que yo siempre le digo a Dani, que él está trabajando en uno de los protocolos de un hospital de aquí, de Cataluña, siempre le digo, sobre todo, el punto que no quiero que falte, ¿no? A veces me pongo así en plan presidenta, es el de que se nos tenga en cuenta a las asociaciones. No puede ser que toda esa riqueza y toda esa fuerza que tenemos no se tenga en cuenta, porque al final somos la voz de las familias. Así es. Así es. Bueno, No puedo de hecho, muchas familias no llegarían si no fuera tal vez a través de vosotros, ¿verdad? Y este trabajo, digamos, de articulación, ¿no? de colaboración interinstitucional, bueno, vemos que falta, ¿no? Como tú dices, o que en algunos casos se logra o no se logra, tal vez hay que tener, ¿no? como referencia desde dónde se viene, ¿no? Para también valorar los avances y, bueno, y poder ser conscientes de hacia dónde tendríamos que ir o, bueno, qué se necesitaría para poder realmente trabajar articulados y pensar, bueno, qué cosas son factibles a distinto plazo, ¿no? A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, qué actores hay que involucrar. Volviendo un poco al ámbito asistencial y al ámbito de las instituciones de salud, tenemos aquí a María que
bueno, ella es matrona, como dijo, y está a cargo bueno, de algunas actividades y de algún tipo de atención a las personas y a las familias en general que, bueno, plantea una diferencia respecto de lo que escuchamos de las médicas ginecólogas hoy más temprano, ¿no? Que cada uno tiene su especificidad. Entonces, preguntarte, ¿cómo ves el rol de las matronas y del personal de matronería y de enfermería en este acompañamiento de las personas que atraviesan una pérdida gestacional? ¿En dónde sientes tú que se pone en valor, ¿no? el rol y el saber y la expertise de las matronas? Bueno, yo creo que nuestro rol, como somos especialistas en la atención a la salud sexual y reproductiva de las personas y de las mujeres básicamente, nosotros trabajamos o bien en sala de partos o bien en atención primaria, básicamente. Entonces, las mujeres que quedan embarazadas, las que van al sistema público, suelen tener una primera visita con la matrona, que allí se hace cribaje donde serán mujeres de riesgo, embarazos de riesgo o de alto riesgo o de bajo riesgo. Claro, tienen una primera visita donde se les piden las pruebas y luego irán a la primera ecografía. Por lo tanto, cuando este embarazo se para, ¿no? Puede ser que estas mujeres no vuelvan a la matrona de atención primaria o puede ser que vuelvan, porque como tenían la visita programada, y ahí se haga o se intenta hacer una atención al inicio de este duelo, ¿no? Como complementando la atención que habrán dado en la ecografía del primer trimestre. En sala de partos, como también suelen haber en los hospitales sala de partos y urgencias de ginecología, las matronas solemos atender a estas mujeres cuando o bien necesitan alguna analítica, alguna prueba constantes o visitamos junto con las obstetras. Entonces, solemos hacer un acompañamiento de soporte, a veces tanto a la mujer como a la obstetra, porque como sabéis en los hospitales hay muchos residentes, son gente joven, igual que matronas residentes y lógicamente no tienen ciertas habilidades, ¿no? El hecho de que algunas personas seniors, como, ¿no? Como decíamos, estemos allí, pues como que da mucha tranquilidad. Para mí hay tres cosas importantes para hacer un buen acompañamiento. Una es la formación, es fundamental que las profesionales nos formemos en cómo acompañar, cómo dar malas noticias. Y en el caso de nuestro hospital hacemos talleres de simulación a todas las residentes para que sepan cómo dar malas noticias. La formación es básica y esta formación yo diría que el 80% nos la dan las familias. El segundo punto sería saber escuchar, como decía Lili, ¿no? En qué momento está esta persona y cómo sentía ese embarazo esa persona, porque hay mujeres, ¿no? que son embarazos pues, que no le dan el peso o el sentido o no lo sentían como un hijo, por lo tanto, lo que no podemos hacer las profesionales es provocar un problema donde no lo hay, ¿no? Por eso es muy importante saber qué percepción tienen ellas sobre ese embarazo. Y luego hacer red. Es fundamental hacer red. Ninguna disciplina tiene un conocimiento completo de todo. Por lo tanto, es importante hacer red entre profesionales, entre categorías profesionales, entre profesionales y asociaciones Justo eso te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué medida sentíais que podía haber una articulación mayor de la que hay? O bueno, ¿cómo percibes el impacto que tiene el trabajo de las asociaciones en este acompañamiento que hacéis como matronas? Para mí son fundamentales porque yo hay muchas cosas que no sé y soy bastante perseverante. Les pregunto a menudo, les derivo pacientes. No sé si el otro día me invitaron a un programa de radio y me decían, bueno, pues no, tráenos un testimonio. Digo, no, yo no, llama a las asociaciones, ahí es donde están los mejores testimonios, ¿no? Entonces, y hay cosas que nosotros no sabemos como profesionales. Cuando las mujeres traspasan las paredes del hospital, yo no sé qué pasa con ellas, ¿no? Entonces, es fundamental tener una conexión con las asociaciones. Personalmente, la que tenemos más cerca es Petit Sant Llum, pero bueno, en FEDUC también resolvemos dudas legales, preguntas que nos hacen las pacientes constantemente. Es fundamental. Y igualmente entre profesionales, ¿no? Es igual de importante que haya un soporte psicológico, es igual de importante que yo pueda resolver una duda con una obstetra, que una obstetra
me diga, mira María, acompáñame porque esto me cuesta. O sea, es trabajar en red, es que si no es imposible. Ujú. Y bueno, trabajar en red nos lleva a los vínculos, nos lleva al ámbito de la sociedad, ¿sí? Y a veces cuando pensamos en la salud necesitamos pensar que las problemáticas vinculadas a la salud, bueno, a la vida en general, a nuestro desarrollo como personas, ocurren en sociedad. Entonces, bueno, quisiera que Alex, en representación de la antropología local, no sé si eso es mucho peso para ti en este momento, pero bueno, nos cuentes un poco cuál es la aproximación que desde la antropología social se hace a estas problemáticas específicas de las pérdidas y de los duelos, pero de la salud reproductiva en términos generales. Es decir, ¿por qué estamos hablando de la sociedad en este caso? Muchas gracias por esta pregunta. Sí, no quisiera repetir ningún tema que hemos explorado mucho hoy, por ejemplo, pensando en el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento que se hace desde los profesionales de la salud física o los profesionales de la salud mental. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo en estos momentos. La verdad es que lo que hemos escuchado hoy, lo estábamos comentando fuera, es muy esperanzador, no sé si se dice en castellano. Pero una de las cosas que realmente se ha desmarcado, o sea, o hemos destacado en el proyecto de investigación es que observamos una carencia de la atención a la salud social, que es justamente a lo que te remitías, creo, ¿Podrías explicar qué Carolina. es la salud Sí, social? la salud social, bueno, está definida dentro de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud desde 1946. La salud social son todos estos factores que influyen en los resultados sanitarios, ¿no? Vinculados con pues, las condiciones en las que viven las personas, las relaciones sociales de las personas, el conjunto de elementos que conforman la vida cotidiana, ¿no? Que es justamente lo que estudiamos desde la antropología. Conectándolo con la cuestión de las pérdidas gestacionales tempranas, hoy hemos escuchado decenas de pruebas que son eventos vitales que van más allá que la cuestión física o que la cuestión mental, ¿no? Son eventos que se marcan dentro de la vida cotidiana de las personas y que implican unos reajustes, una toma de decisión, una adaptación de la vida cotidiana, ¿no? Tal vez podrías poner algún ejemplo que derive del proyecto que llevamos adelante, digamos, algún testimonio o algún ejemplo concreto para aterrarlo un poco. ¿Cuáles son esos ajustes o esas situaciones que impactan en lo cotidiano? Que impactan en lo cotidiano y que nos permiten visibilizar esta cuestión social de la salud, por ejemplo, el manejo, ¿no? Hoy hemos hablado mucho del manejo. Cuando pensamos en el manejo, ¿no? En la decisión entre la medicación o un legrado, pensamos, esto está conectado con cuestiones médicas, ¿no? Es cuestión de medicación, es el impacto físico, digamos, de la medicación. Hay una toma de decisión entre una cosa y la otra, teniendo en mente consecuencias que podrían tener o impactos sobre el cuerpo que podría tener una decisión u otra o para futuros embarazos, pero el manejo también conlleva una cuestión social, porque en relación, o sea, se vincula con la información que tiene la persona, se vincula con si se decide, por ejemplo, para el manejo en casa con la medicación, se vincula con pues la situación que tiene en casa, ¿no? Si tiene personas a cargo o no. Antes lo hemos escuchado, la cuestión laboral también se vincula con una cuestión de conciliación, ¿no? Y obviamente hay toda una cuestión médica y mental que se tiene que atender, pero según las creencias, lo hemos escuchado también, ¿no? Según las creencias, los valores de la persona, va a tener una forma diferente esto va a impactar, digamos, la toma de decisión,
¿no? de la persona. Entonces, antes hemos escuchado, es indispensable legitimar las creencias de la persona, legitimar el aspecto social. Pensamos que no solamente es importante legitimarlo, sino que es importante atenderlo, ¿no? Desde las ciencias sociales. Y esto, bueno, Ujú. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería atender la salud social? pues atender la salud social desde profesionales de la salud social es lo que hacemos desde, bueno, hemos nombrado INARI, ¿no? En repetidas ocasiones durante la jornada, habéis visto el logo. INARI es una spin-off del grupo de investigación afín que creamos justamente para atender a la cuestión de la salud social. Entonces, desde INARI proponemos un espacio de diálogo, un espacio de escucha, que toma en cuenta todas estas cuestiones o todas estas preguntas no médicas que aparecen dentro de los recorridos de salud, ¿no? Antes hemos escuchado la palabra, la idea de vacíos, ¿no? Que también se crean entre consultas médicas y consultas médicas. O médicas o no médicas, pero ¿quién atiende a todas estas cuestiones no médicas que obligatoriamente aparecen en los recorridos de salud, ¿no? Ujú. Y cuando se piensa en el acompañamiento, y esta es una pregunta para todas, ¿no? En general hoy hemos visto también que o las personas que hablaron se lamentaban un poco de que si bien es importante focalizar en la persona gestante, bueno, a veces se olvidan otras personas que están, ¿no? Que están haciendo esta red, este entorno inmediato de la persona que físicamente atraviesa esto, pero que, bueno, que no es la única persona que sufre el impacto de esta situación. Entonces, se piensa en las parejas. Bueno, hoy se dijo que de alguna manera hasta muchos se consideraban solo acompañantes. Me acuerdo incluso una entrevista que dijo, bueno, yo era el remisero, dijo, ¿no? Digamos, como que yo la llevé en el auto, ¿no? Pero hasta ahí llegué y hasta ahí sentí que llegaba, ¿no? Bueno, ¿qué pasa para incluir a las parejas? ¿Qué pasa para incluir a otras personas de la familia, los hijos si se tienen? ¿Cómo hablar de estas cosas y cómo integrarlos a este proceso? No sé quién quiere responder. ¿Cómo integrar al resto de la familia? Pareja, hijos, mejores amigos, Compañeros de trabajo, compañeros jefes, de ¿no? trabajo. Porque digo, Sí, también a veces hablamos de la familia, pero hay personas que no tienen familia sí. en donde viven, ¿no? De Ujú. hecho, yo no tengo familia. O sea, tengo una persona de la familia, ¿no? El resto son personas que no son vínculos parentales o vínculos genealógicos. Entonces, a veces tenemos que pensar también la familia en sentido amplio, ¿no? Sí. Sí, y fíjate, ahora me estás haciendo pensar, cuando estuve una temporada en la consulta de embarazo de alto riesgo y ahí aprendí que nunca tienes que preguntar si quieres que pase tu marido o quieres que pase tu hermana, porque te llevas un chasco que te dices mi padre o es mi pareja y tú, socorro. Entonces, estaba pensando en que muchas veces es quién es importante para ti en este momento, porque a lo mejor fuera en la sala de espera está el marido, pero yo quiero hablar con mi hermana o con mi madre o con... ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y cuando Lynn decía lo de preguntar, ¿cómo lo estás viviendo tú? Pues no dar por hecho a veces que siempre va a ser la persona que le acompaña o la pareja, porque nos podemos llevar muchos chascos con esto. Entonces, con la normalidad de ahora toca vivir esto, con quién lo quieres compartir. Yo que soy un poco de romper según qué barreras, a mí me parece también que a veces desde los entornos hospitalarios esto de un acompañante y estas cosas a veces queda un poco... Ostras, a veces la persona necesita más de un acompañante, uno para que le coja la mano, otro para que le abrace, otro para que le acerque un vaso de agua. Y bueno, yo me he llevado alguna que otra bronca por entrar a las 3 mejores amigas de una mamá a las 3 de la mañana en una sala de reanimación, cosas así. Yo creo que es importante a veces
romper con cosas establecidas. Y después, cambiando un poco de la respuesta, pero también intentando contestar, si hay niños o si hay, ¿no?, abuelos o otras personas que quizá no sean tan bueno, no, son del núcleo igualmente, pero me refiero a eso, que salgan del binomio madre-padre o dos madres o lo que sea, hablar de las cosas con normalidad. Normalidad, nombrar, utilizar palabras, aprovechar las pequeñas cosas que van pasando en el día a día para visibilizar. Tengo muy claro que es muy diferente hablar de la muerte cuando estás implicado emocionalmente a cuando no. Cuando tú estás implicado emocionalmente para hablar de la muerte con un niño ya llegas un poco tarde, porque ya no lo vas a hacer igual. No sé si alguien quiere aportar algo más. Y un poco para complementar, también venimos de una tradición, ¿no?, donde el mundo de la maternidad era un mundo de mujeres y donde los hombres no se implicaban o no los dejaban implicarse, ¿no? Por suerte creo que esto está cambiando y ya tienen bajas, ¿no?, bajas por maternidad, se están involucrando en la crianza de sus hijos y por lo tanto creo que es un lugar donde empiezan a sentirse cómodos, ¿no? Pero recuerdo cuando hacíamos los cursos de educación maternal, era el padre o el acompañante solo venía cuando se hablaba del parto, ¿no? Era el único momento que yo pensaba que tenían un papel cuando se les dejaba entrar en la sala del parto, porque antes ni se dejaban entrar, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco todo esto está cambiando. Yo también veo el público de hoy, cuento 4 hombres. No sé, ¿no? Son espacios donde yo creo que no han estado porque no se les ha invitado y no han sentido que forma parte de ellos, pero que poco a poco ellos, ¿no?, se van involucrando porque es lo que creen y lo que sienten y nosotros o las instituciones empezamos a tenerles en cuenta, evidentemente. Lo hacemos mal, ¿eh? Lo hacemos muy mal, pero bueno, hacemos caminito. Bueno, pero a veces en ese hacer se van aprendiendo las cosas porque también entiendo, ¿no?, que influye mucho esta percepción, que hoy la he escuchado varias veces, ¿no? Bueno, hacemos las cosas mal o no las hacemos del todo bien, ¿no? Pero bueno, esto también tiene un impacto en cómo luego yo me posiciono frente a quien necesita algo, ¿no? Si todo el tiempo percibo que me falta, que no sé, que lo hago mal, ¿no? Tal vez tendrían que haber también más espacios de acompañamiento y de sostén de los profesionales, porque es como si yo pienso que doy clases horribles, seguramente dé clases horribles. Es decir, quiero decir, si voy con esa idea, ¿no? Y bueno, ¿para qué les voy a enseñar si, no sé, si igual va a ser horrible mi clase, ¿no? No, a mí me encanta que me pongan retos porque no te hace parar, te hace pensar y te hace buscar estrategias de mejora. Para mí eso es bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que las profesionales también recibimos maltrato, ¿eh? También impactan en nosotras, también nos cuida un poco los espacios donde nosotros tenemos que dar las informaciones, donde debemos cuidar de las familias son terribles. O sea, ¿no? Cuidamos Sí, sí. un poco a la persona embarazada, cuidamos menos a sus acompañantes y a los profesionales tampoco nos cuidan, ¿no? Es un servicio de obstetricia, ginecología, es un servicio de mujeres. Bueno, sabemos el papel de la mujer en esta sociedad. Bueno, hablar con Elisa Yurba, que es una gran luchadora, ¿no?, en los centros, específicamente en este, ¿no? ¿Qué pasa con la obstetricia, la ginecología, la salud de la mujer, ¿no? Bueno, hay mucho, el decir lo hacemos mal es como que hay mucho recorrido. Hay mucho por hacer. Sí, mucho espacio de mejora, ¿no? Y esto anima también. Seguro. Y sobre todo si miras atrás, de dónde veníamos, es maravilloso lo que hemos hecho. Exacto. Bueno, no sé, Alex, ¿quieres agregar algo respecto de esta necesidad de repensar el acompañamiento extendido a lo que llamamos la familia o el grupo extendido? No sé si puedes poner algún ejemplo donde hayamos recogido alguna demanda, alguna necesidad expresada por las personas que participaron del estudio sobre esto.
Sí, pienso en particular a una de las primeras parejas que entrevistamos, que de hecho hablé un poco esta mañana porque justamente era este caso, os explicaba la diferencia entre dos recorridos médicos que parecían parecerse bastante, ¿no? Dos personas que habían pasado por un proyecto de reproducción asistida, por un recorrido, perdón, de reproducción asistida y que habían tenido las dos un aborto en el segundo intento. Y esta mujer en la que pienso es la que os contaba que decía que para ella era la prueba de que esto podía funcionar, ¿no? Porque nunca había conseguido un embarazo antes de este segundo intento y que me explicaba en la entrevista no vivir con tanta dificultad el aborto, porque para ella era un paso hacia adelante, ¿no? Una información para su futuro, o en todo caso ella lo pensaba así. Su pareja estaba extremadamente mal. Mientras que ella decía que lo veía de forma positiva, él estaba muy afectado. Y a la vez, en el propio espacio de la entrevista era muy interesante porque era como, se ponía un poco detrás, ¿no? de su mujer. Y entonces cuando le empecé a preguntar cómo, pues, cómo estaba, cómo lo había vivido él, empezó por toda una justificación de que él no era el que había vivido la cosa peor, pero obviamente sí, era el que lo estaba viviendo peor en todo caso. Y, el proyecto de tener un hijo, cuando es de dos personas, es de dos personas. La pérdida es la de dos personas, ¿no? No es lo hemos escuchado mucho hoy, no es únicamente un evento físico la pérdida. Y por lo tanto, si también es un evento mental y también es un evento social, pues tanto la pareja de la persona que ha vivido la pérdida en su cuerpo, como también los abuelos o la mejor amiga o los padres, pueden pasar por un proceso que sea uno muy similar o igual al que Ujú. la persona... Sí, el punto sería que no todos necesitan el mismo tipo de acompañamiento, ¿no? Podríamos decir. Porque voy a apuntar a lo que está comentando, que Javi también se ha hablado mucho esta mañana, ¿no? de la perspectiva de género y en esa perspectiva. Acércate un momento. Sí, porque Comentaba que está hablando mucho esta mañana de la perspectiva de género y en ese acompañamiento, ¿no? De que se está tratando, yo creo que los últimos cambios normativos en materia de cuidados, en donde no se han desmontado cuáles son los roles, ¿no? que tienen que tradicionalmente en ese proceso de socialización que hemos tenido, pues eso también ha contribuido, ¿no? O sea que ahora pues ese tipo de situaciones también se implique más a las parejas, ¿no? Es decir, como decía la compañera, cuando hay un proyecto vital conjunto y compartido, pues ese impacto en esa pérdida pues, afecta. Y ahí sí que creo que es importante poner en valor los últimos cambios normativos, que bueno, estamos hablando de 20 años, ¿no? Y cómo hemos ido evolucionando desde ese punto de vista y cómo se crea ese imaginario también social y con efectos jurídicos en temas de cuidados, en temas de la ocupación de las familias, etc. déjate el micrófono abierto porque llegó tu momento de hacerte preguntas difíciles. De hacerte las preguntas más difíciles de la tarde van a ir hacia ti, ¿sí? Bueno, te hemos invitado justamente para eso. O sea que no te puedes escapar de responder como jurista todas aquellas cosas que no podemos responder todas las demás que estamos aquí. Y lo primero, porque también es un tema que estuvo sobre... Ahora volvemos a esto de los cuidados, pero quiero ir como también en un orden de cosas que no podemos dejar de preguntarte a ti. Que es toda esta conversación que hemos tenido en torno a la entidad de los sujetos, de las personas o de los organismos, ¿no? Cada disciplina puede incluso... Bueno, organismo es un término que a veces está mal visto, pero bueno, todos somos organismos en definitiva, con más o menos historia de subjetivación y demás. Ahora, ¿qué identidad o qué entidad y cómo se reconoce jurídicamente
a estas entidades que según la semana de gestación, según el peso, según el tamaño, incluso según estas cosas ambiguas que a veces uno lee con forma humana, ¿no? Con forma humana reconocible, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ha cambiado o qué elementos tú ves en la normativa que nos ayudarían a entender un poco de qué se trata esto, ¿no? Bueno, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo lo podemos tratar? ¿Cómo le podemos dar un lugar social y jurídico? No es una respuesta, es una pregunta difícil, pero aquí entraría mucho el tema de ahondar en el estatuto jurídico del embrión y en cómo se protege la vida desde el punto de vista jurídico constitucional. A la hora de intentar dar una denominación a ese ser o a esa entidad, y aquí entraremos dentro de cuando nosotros, el derecho no solamente describe, sino que prescribe. Y en esa prescripción lleva pareja, como se da una denominación, una serie de efectos y consecuencias jurídicas. Sí que es cierto que las definiciones que hay vienen mucho del ámbito médico, biomédico, y que van muy relacionados con un tema de plazos. Es decir, cuando hablamos de la vida, es la vida en formación, ¿no? Cuando el constitucional, yo voy a hacer un enfoque muy constitucional. Es decir, cuando el constitucional, en el año 85, se pronuncia la primera vez sobre la interrupción voluntaria del embarazo, porque se pronuncia en un recurso previo de inconstitucionalidad frente a un proyecto de ley orgánica de modificación del artículo 400, en ese momento, del artículo 417 bis, lo que vino a decir el Tribunal Constitucional es que la titularidad del derecho a la vida es de las personas. Y para ser personas se necesita haber nacido. Pero eso no es algo que dijera el Tribunal Constitucional en ese momento de forma... no, es que eso ya venía recogido y viene recogido, ¿no? A nivel internacional. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos se habla de individuo, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, cuando se habla de titular de derechos, se habla de personas. Es decir, que hay una normativa internacional que entra en nuestro ordenamiento jurídico vía el artículo 10.2 de la Constitución, y que la titularidad como titular del derecho a la vida es una persona. ¿Eso quiere decir que el nascituro no tenga protección o que la vida de información no tenga protección jurídica? No, eso quiere decir que la vida es un continuo y que la vida de información, como en el nascituro, como en esa sentencia habla del Tribunal Constitucional, se protege como bien jurídico constitucionalmente protegido. Y eso tiene un nivel de protección menor que la titularidad del derecho. Por eso tenemos una ley de plazos. Es decir, desde el año 2010 en España tenemos una ley de plazos que recientemente ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. En el pasado, en la sentencia 44, hay dos sentencias clave, la 44 de 2023 y la 78 de 2023. Y ahí viene a hacer esa distinción el propio Tribunal Constitucional, reiterando su doctrina, en cuanto a quién es titular del derecho a la vida y cómo se protege la vida de información. Por eso se habla de esos plazos. La normativa española del año 2010 pues, ha tenido en cuenta, cuando se elabora, tiene en cuenta qué es nuestro contexto europeo, ¿no? Y cuál es el sistema de plazos que se sigue en nuestro contexto europeo para determinar hasta qué momento dentro de ese continuo prevalece el derecho de la mujer a decidir y a partir de qué momento ese derecho como titular de derecho va decayendo en pro de esa vida de información, y es lo que hace la ley de plazos. Es decir, hasta la semana 14 y luego a partir de la semana 14, el 22, pues ahí ese derecho de la mujer se intentaría más informaciones, cuando haya derecho vital, etc. Y luego, pues ese sistema de plazos que ha sido hablado del Tribunal Constitucional es el sistema que permite proteger, ¿no? Entendiendo la vida como un bien jurídico constitucionalmente protegido. Eso está muy en relación con lo que se está hablando aquí sobre el tema de qué denominación se le da y si es posible acceder al registro, ¿no? O solicitar. Exacto. Te iba a preguntar, como esto tiene efectos, ¿efectos sobre qué, no? Sobre la denominación, sobre el tratamiento. La respuesta pública, claro. Nuestro ordenamiento
en el año 2012, como decía, ¿no? Gracias a las demandas de las asociaciones. Es decir, queremos inscribir, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa ley del año 2011? Que permite acceder al registro civil para darle un nombre a, bueno, pues, a esa pérdida, ¿no? A ese fallecimiento, a partir de la semana 22. ¿Vale? Y se reconoce en ese momento, luego entra en vigor esa instrucción del año 2023 y se permite, ¿no? Que quede constante, porque al final lo que hace el registro civil es dar fe, registra de ese hecho, pero sin efectos jurídicos. Es decir, los efectos jurídicos en cuanto a ese reconocimiento de derechos de esa... Aquí las denominaciones pues, para el innatus o para el no ens, hablando de terminología latina, como ese ser de información que no ha llegado a ser porque no se ha producido el nacimiento. ¿No? Entonces podemos hablar de nonatus, innatus o no ens, como que no ha llegado a tener esa personalidad jurídica. Es decir, el momento, desde el punto de vista de la titularidad de derechos, es cuando se ha nacido y se adquiere esa personalidad jurídica que lleva de suyo obligaciones y derechos reconocidos. Claro. ¿Cómo se pueden articular esas demandas, no en esas pérdidas personales anteriores que no reconoce nadie desde el punto de vista de la ley ordinaria, es decir, infraconstitucional, en el registro civil? Bueno, pues hay una sentencia del año 2016 del Tribunal Constitucional que ante la negativa de una reclamación de una señora que tuvo una pérdida antes de, en este caso concreto era que no había alcanzado ese peso, bueno, pues ante la negativa del hospital de darle para darle ese destino, esa despedida y para poder inscribirlo en el registro, porque decían que la norma no lo obligaba, entonces no tenían, ellos querían pues, el protocolo, nos estamos hablando de protocolos, aquí las compañeras y las personas que están en el sector sanitario lo conocen más. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, esta señora lo demandó al hospital se lo denegó y frente a esta resolución denegatoria, pues acudió, bueno, le dijeron que no estaba previsto en su protocolo y que acudiera a los tribunales, que lo demandara vía autorización judicial. Acudió a los tribunales y el juzgado de primera instancia de instrucción le dijo que, bueno, tenéis ustedes ahí una sentencia un poco que dejaba abierto que no tenía claro que evidentemente la norma no le obligaba, pero tampoco le prohibía. Pero aún así, la resolución fue denegatoria, es decir, avaló la decisión del tribunal, recurrió a la audiencia provincial y la resolución fue siguiendo siendo negativa. Es decir, bueno, como la ley ordinaria no lo tiene previsto ese supuesto que vamos de vacío, bueno, es un vacío legal, como no tiene previsto ese supuesto, pues yo digo que no, o sea, avalo la decisión, tampoco dicen que no, avalo la decisión del tribunal anterior y de primera instancia y la decisión del hospital. Y acudió en amparo del Tribunal Constitucional, recurriendo esas dos decisiones judiciales y también recurriendo esa decisión denegatoria del propio hospital, adaptando su propio protocolo, etc. Y ese fue el Tribunal Constitucional el que entendió que el caso tenía especial relevancia constitucional, por eso admitió a trámite conocer este caso concreto, porque implicaba estudiar una dimensión de un derecho que no se había explorado, por eso mismo, por las demandas sociales. Es decir, se ha hablado de invisibilización, se ha hablado de estos teatros que miran el interno, ¿no? Y luego también la labor de las propias asociaciones que visibilizan esta pregunta. Bien, pues el Tribunal Constitucional, bueno, la señora que en este momento decía que esas decisiones denegatorias habían vulnerado tres derechos fundamentales, porque al Tribunal Constitucional no podemos ir por cuestiones de legalidad ordinaria, vamos por cuestiones que tengan que puedan afectar y vulnerar un derecho fundamental. Bien, pues esas decisiones entendían que vulneraban su derecho a la igualdad como derecho fundamental, su derecho a la integridad personal y familiar y su derecho a la libertad ideológica o religiosa, libertad de creencias. Es decir, enmarcados en tres artículos concretos de la Constitución.
el Tribunal Constitucional desechó el tema de que esa decisión pudiera vulnerar el derecho a la igualdad porque entendía, bueno, ya ponía en comparación otro caso en donde sí que el juzgado, ese mismo juzgado que conoció en primera instancia su caso, sí que había resuelto un caso similar, pero con sus diferencias, sí que había resuelto instando al hospital para que, reconociéndole esa demanda para dar esa despedida bueno, pues al resto, ¿no? A su proyecto de hijo. Bien, pero había algunas diferencias en cuanto al tema peso y tal, y entonces ahí se entendía que sí. Entonces se entendió que no se le haya dado un trato diferente, y la diferencia no es que sea vulnerar el derecho a la igualdad, pero sí cuando es discriminatoria y produce un perjuicio, sí. El Tribunal Constitucional entendió que tampoco se afectaba a su derecho a la libertad de creencias, en el marco de la libertad religiosa, porque se manifestaba que era atea o no, entonces no podía afectar. Pero sí que entendió que tenía amparo constitucional su caso, porque esa negativa afectaba a su derecho a la protección de la vida, de la intimidad personal y familiar. Y hace mucho hincapié en el tema de la intimidad familiar, es decir, la negativa del centro hospitalario entendía el Tribunal Constitucional que no había cumplido con un canon de explicación reforzada. Es decir, que para denegarse en esos términos tenía que haber justificado esa negativa de una forma más contundente y más sólida para que no se afectara a ese derecho a la intimidad familiar e intimidad personal. Bien, aquí lo que hace el Tribunal Constitucional es recoger jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenía una abundante doctrina, tiene una abundante doctrina sobre la materia, en base al artículo 8, que reconoce el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la protección de la vida privada y familiar. Tienen algunas diferencias desde el punto de vista jurídico importantes con respecto a esa traslación a la Constitución española en un concepto, pero sí que entendía casos técnicos similares que sí había reconocido que esa negativa de recuperar los restos para darle el destino afecta a ese derecho a la intimidad. Él habla de la protección de la vida familiar. Okay. Entonces ahí sí que hay esa vulneración del derecho fundamental y sí que se entiende que, bueno, y en base a esa argumentación es cuando el Tribunal Constitucional reconoce a esta señora para que, bueno, se reconoce que se le ha vulnerado ese derecho público. ¿Vale? Claro, yo te escucho y la verdad que pienso, mi pregunta sería, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos de tener que hacer ese recorrido de esa persona, de esa familia, apelando a la normativa nacional, internacional, a los derechos humanos, digamos, porque todo esto pienso, los reclamos o los aspectos que las personas más reclaman en cuanto, sobre todo a estas pérdidas tempranas, es el registro, ¿no? Y entiendo que lo que tú dices de, bueno, esto no tiene efectos, es decir, la persona que se registra no tiene ni derechos ni obligaciones como las otras personas, no heredamos, no podemos ir a la cárcel, digamos, no tenemos los derechos y las penalizaciones que nos caberían a otras personas, pero sí al menos se registra que, bueno, que han existido, ¿no? Que son... Lo que se registra es el hecho de ese embarazo que no ha llegado a término y que en un momento determinado pues, no, ha finalizado de forma prematura con ese resultado. Pero yo entiendo que lo que se demanda y que ahí sí que tendría dentro de ese marco del reconocimiento del derecho a la intimidad de la propia familia, esa inscripción, incluso antes de marcar la normativa actual, no tendría por qué plantear mayor protección. Exacto. Siempre y cuando fuera voluntaria, porque, como se ha dicho, no todas las personas... No todas exacto, exacto. Exacto. Y ese reconocimiento, porque lo que hace el registro es dar fe registrada, de que ese hecho ha ocurrido. Y, bueno, pues con el tema de darle un nombre, yo creo que aquí lo que también ha habido es, bueno, pues un principio de precaución en cuanto a ver cómo se aborda esto o cómo se podría abordar desde el punto de vista de demandas de determinados colectivos o asociaciones o personas que han sufrido esa situación para no colisionar o para no obstaculizar derechos que se han conseguido pues, en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, si ese reconocimiento va a tener algún tipo de efecto en el ámbito del reconocimiento de la interrupción voluntaria
quedar en embarazo hasta la semana 14, o sea, en los términos en los que ha sido valorada constitucionalmente Sí, sí, entiendo que cada vez que se pone el análisis sobre un tipo de derecho hay que analizar también, ¿no?, cómo impacta en otros derechos, ¿no? Y eso sucede en muchísimos ámbitos. Exacto. porque hay colisión de derechos, hay unas ocasiones que colisiona un bien jurídico constitucional con un derecho, en un momento determinado prevalece más que uno. Entonces, bueno, pues se tiene que jugar para dar respuestas y generar seguridad jurídica. Entonces yo creo que el legislador ahora mismo no ha abordado el tema ese. Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no?, que abordar, pero bueno, pues hay un tema de cómo se aborda para no bueno, pues generar conflictos con respecto a otros derechos que están, ¿no? Que están vigentes, sí, sí. Pero que estamos hablando en cuestiones que desde el punto de vista jurídico son complejas, desde otras dimensiones también, pero también que hay efectos, como puede ser el final. Exacto. Conchi, y mientras te pregunto, porque hoy había quedado una pregunta de la otra mesa que me la guardé porque creo que era más pertinente para esta y tal vez la puedes contestar tú, pero también Monse, es ¿por qué no se da la opción de forma rutinaria de ver los restos de un aborto quirúrgico legrado cuando se trata de pérdidas en estas semanas y no se da tampoco opción a hacer algo con esos restos? Esta es una pregunta que recojo del público y creo que tenía que ver con esto que tú estabas mencionando, ¿no? Las limitaciones que existen en términos de, bueno, qué tratamiento se da a los restos humanos que proceden de este tipo de procedimientos, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico. Yo creo que ahora mismo se siguen protocolos, ¿no? Y las compañeras que están más en el ámbito, esos protocolos que se siguen. Los protocolos al final son instrumentos que marcan un poquito los pasos a seguir en base a una normativa que obliga, principio de legalidad, obliga a la norma a esto. Entonces, pues vamos a hacer o vamos a ofrecer lo que hay una obligación clara, ¿no? Pero aquí yo creo que está un poquito más en esos vacíos que la norma no obliga. Pues claro, yo creo que viene mucho por ahí a la hora de dar contenido a los protocolos, ¿no? Es decir, cuál es el procedimiento que escribimos, pues vamos a ver qué dice la norma que ampara, que va a amparar o que va a dar sustento y cobertura jurídica a ese protocolo y en base a lo que obligue, pues ahí formamos ese protocolo. Yo creo que no sé si la compañera Si te hablo como enfermera quirúrgica, te diré que en el protocolo de las interrupciones de embarazo del primer trimestre, en ningún lugar se contempla ofrecer la visión de los restos. Y entonces, si ahora te hablo como acompañante de duelo, te diré que yo he hecho acompañamientos preciosos exactamente de restos que podían ni intuirse un embrión, que a lo mejor era algo, estoy recordando una señora ahora mismo, que trajo en un bote de cristal de un yogur Danone envuelto en una toalla y yo le acompañé. O sea, los protocolos hospitalarios son algo, y aquí está la doctora, a veces son cosas muy rígidas que luego pues nos eximen de responsabilidades si lo hemos aplicado, ¿no? Pero que luego hay que bajarlos a la piel y al corazón. Y si esa señora que expulsó eso lo sentía así, porque yo la vi con su mogollón de toalla allí súper apenada, y cuando yo como enfermera quirúrgica tenía que cogerlo para ponerlo en un bote, como hemos dicho antes, pues yo percibí eso y le dije, mamá, necesitas hacer algún tipo de acto con lo que es tu hijo, entiendo que lo estás viviendo así. Y me dijo, sí, por favor, necesito un rato de intimidad. Es que yo he estado en muchísimos legrados donde no hay nada que ver y las familias no te piden nada. Entonces, es complejo a veces, ¿eh? Y la legalidad, la compañera, en temas de duelo, las leyes es que no nos encajan muchas. Porque, claro, es que no, legislar emociones
Yo a veces cuando estoy desde la parte política y nos sentamos a hablar de cosas de leyes, es muy difícil, porque utilizamos una terminología que las asociaciones no usaríamos jamás, que las familias no usaríamos jamás, ni nasciturus, ni no nacidos, ni los restos, ni el óbito. Esto no lo podemos usar con las familias. Esto es otro lenguaje para otros espacios. Igual que el bebé cuando nace sin vida no tiene derechos de imagen porque nace muerto, pero sin embargo unos padres deciden sobre la imagen de su hijo. Tenemos dos leyes que están una contra la otra. Nos pasa un montón de veces en el duelo y en las muertes perinatales, gestacionales, que no las neonatales. Ahí hay una diferencia clara, ¿vale? Entonces, las leyes en el duelo hay que cogerlas un poco con pinzas porque es que no nos encajan muy bien. Algo tan cuadriculado como es una ley en las emociones. Ujú. Sí. La ley no incluye emociones, claro. Entonces, sí, la ley siempre el lenguaje jurídico, sí, el recurso jurídico, más, bueno, pues, desde ese punto de vista de la abstracción del legislador, de que, y lo que intenta dar o respuestas jurídicas a determinadas demandas sociales, y de hecho vemos cómo se ha ido avanzando en determinados ámbitos que hemos comunicado, ¿no? Y cuando hay una la ley se debajo de plazo. Lo hemos visto pues, como cantidad de temas, ¿no? Pero hasta que no hay un plano social sobre algo, no se legisla sobre la materia. Por lo tanto, el discurso jurídico tiene que intentar dar respuesta a esas necesidades en la medida de la regulación de todo el ordenamiento jurídico en sí. Es decir, no solamente teniendo en cuenta una visión, sino también cuál es la estructura y cuáles son pues, las normas internacionales, la norma regional, constitucional y la jurisprudencia, que es una forma de creación normativa a través de la interpretación y la aplicación normativa. Porque comentabas, ¿no? Es que luego hay leyes que contradicen, ¿no? Es que esas leyes tienen que ser interpretadas y aplicarse en caso concreto. Y ante los puntos de vista te puedes encontrar con resoluciones diferentes. O sea, que es complejo el tema, ¿no? Desde ese punto de vista, desde dar una respuesta jurídica, ¿no? Y entra, y sobre todo, es complejo cuando tampoco hay una normativa clara. En este caso. Exacto. Pensaba en lo que comentaba Alex de la salud social, ¿no? Y pensaba en el recorrido de esta señora, de esta familia que contaba Conchi, ¿no? Digo, todo esto es parte de la salud social, ¿no? Saber, o tener herramientas, tener recursos para peticionar, ¿no? Y muchas veces los acompañamientos necesitan atender a esas cuestiones, ¿no? Ustedes lo han visto también en el servicio con pacientes que vienen de otros lados por tratamientos de reproducción asistida, ¿no? A veces se necesita información, recursos, entender una ley, ¿no? Sí, totalmente. En los recorridos de, bueno, la cuestión de la interpretación de la ley, como cada institución entiende esta ley sobre que regula por ejemplo, la cuestión de la donación, aquí es evidente también. Y pensaba en esta cuestión de la información y cómo acompañamos con la información. em, Quedándonos en el tema de lo que expulsa a una persona cuando aborta, em, me venía a la cabeza esta idea de que si los o las profesionales de la salud les dicen a las mujeres que no va a haber nada, ¿qué quiere decir no va a haber nada para la mujer? Quiere decir no va a haber nada, porque esto que va a haber en este momento no lo ha visto nunca en su vida. Por lo tanto, va a haber algo que nunca ha visto, a diferencia de los y las profesionales de la salud que sí han visto, obviamente, repetidas veces, pues, restos abortivos, para retomar sus palabras. Una idea que ha surgido mucho en las entrevistas es esta no información, mucha información sobre la cuestión médica, pero muy poca información sobre lo que van a sentir en su cuerpo, lo que van a ver, sobre todo si están en casa solas, em, lo que van a ver, ¿no? Porque sí van a ver algo. Y
y por la falta de información, porque no sabían que esto iba a ocurrir, una no preparación del espacio en el que van a estar mientras que esto ocurra en casa, ¿no? Que esto me parece que es un tema importante, porque con la distancia, dicen, hubiese tomado otra decisión, me hubiese posicionado diferente en otro lugar de mi casa, hubiese previsto, no sé, no ponerme encima del váter, por ejemplo. Porque la cuestión del váter realmente vuelve mucho, ¿no? Me arrepiento. Claro, no sabía lo que iba a pasar. Obviamente se puso encima del váter o en la bañera vemos esta experiencia de la mujer que llega con un bote que estabas contando, ¿no? También yo conversé con una mujer que lo tenía en el congelador. Puso todo en un bote y lo puso en el congelador y durante 6 meses estuvo en el congelador porque no sabía qué decisión tomar y ponerlo en el váter, ya que había podido decidir o evitar que cayera en el váter, pues no lo podía hacer, ¿no? A pesar de que de hecho ciertas personas de su entorno le dijeran, tíralo en el váter. Para ella tenía otro significado lo que había en su nevera, ¿no? O en su congelador. Bueno, mientras invitamos al público a escribir preguntas y acercarlas a las chicas que pasarán a recogerlas, también en 2 palabras, solo 2, como en la mesa anterior, ¿qué cambiarían? Pero no hagan como la mesa anterior, contéstenme en 2 palabras. ¿Qué cambiarían en su práctica cotidiana o qué pensarían que se podría cambiar para hacer mejor la vida de las personas desde lo que han aprendido investigando o atendiendo a las personas que atraviesan esta experiencia? Empieza tú. 2 palabras solo. Inclusión, antropología. Yo creo que Los profesionales debemos callar más y escuchar más. Yo, formación y revisión normativa desde el punto de vista de los servicios. Bueno, a ver, aquí tenemos una primera... Perdón. Falto Ay, yo. perdón. Ay. Quería dar el silencio por respuesta, pero al final he pensado que ampliar la mirada, que es Ujú. 2 palabras. Muy bien, ampliar. Son 3 en realidad, pero bueno, te la vamos a dejar pasar. Ampliar miradas. Ampliar miradas, muy bien, ahí está. Cumplió con la consigna. Bueno, justo aquí, ahora me había quedado con esto último que mencionaba Conchi, pero era porque creo que de alguna manera ya lo dijiste o empezaste a desarrollarlo. ¿Cómo casa el derecho al reconocimiento de un hijo no nacido con el derecho al aborto? ¿Lo puede perjudicar? Es que aquí estamos en el tema, yo entiendo que no, porque son ámbitos de análisis que están relacionados obviamente, pero en el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo tenemos una ley que además está amparada constitucionalmente. Hay sentencias, la 44, 78 de 2023, etc. Además, también venía con ese reconocimiento de esa sentencia del año 53, que ha sido, bueno, pues hemos ido invirtiendo en la articulación jurídica de ese derecho a decidir. Y además el Tribunal Constitucional ahí no es que reconozca un derecho nuevo desde el punto de vista, sino que lo que viene a decir que obligar a la mujer, en los términos obligar a la mujer a tener un hijo cuando lo quiere, en ese contrato que está permitido por la ley, supondría una vulneración de su derecho a la integridad física y a la integridad mental del artículo 15 de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que eso es un derecho que ya tenemos reconocido. Y el reconocimiento de un hijo no nacido en los términos de acceder al registro, es que eso es un ámbito de dimensión totalmente distinto, porque estamos ante esa necesidad de que la legalidad dé respuesta a esa necesidad de inscribir
y de que haya una fe pública registrada, que es lo que hace el registro civil, de ese hecho de ese bebé que no ha llegado a ser, es decir, yo siempre hablo de innatus, non natus, no es decir, no ha generado ningún tipo de derecho desde el punto de vista del reconocimiento de la personalidad jurídica. Entonces entiendo que son dos ámbitos de abordaje desde el punto de vista jurídico totalmente distintos. Ahí lo que se va a reconocer es ese reconocimiento a los progenitores, madres y padres que demanden esa necesidad de que haya una constancia de esa realidad, pero ese reconocimiento es a esos padres que demandan ese reconocimiento de la realidad para también formar parte de su identidad, de su vida privada y de su vida familiar, etc. Pero no afecta para nada el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. Muy bien. Sí, bueno, aquí había otra pregunta para ti también respecto de si es posible, en términos legales, incluir en los protocolos de atención a las pérdidas por debajo de las 12 semanas y por debajo de las 22, esta posibilidad de ver los restos y de hacer algún tipo de acción protectora, cuidadora con estos restos. Hoy, no si tenemos que cambiar 5 leyes nacionales e internacionales. Hoy, ¿es posible hacer eso? Desde el punto de vista de tener en cuenta que es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en esa sentencia, entiendo que sí que hay un sustento para el ámbito de los protocolos, siempre y cuando sea voluntario, es decir, ofrecerle esa voluntad. Es decir, hay un sustento. Las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos. Y además, esa vinculatoriedad obliga a que tengan que tener en cuenta en qué términos se ha interpretado esta norma y cómo se articula en términos, en este caso concreto, se ha articulado la cantidad de derechos para demandas. Entonces, yo, con ese sustento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que al final es el que, ante las dudas, pues es el que aborda, en este caso concreto, una dimensión nueva de ese derecho en concreto. Entonces, ahí sí que entiendo que hay una cobertura jurídica desde el punto de vista de lo que ha dicho. No hay una norma específica en esta casuística concreta, porque ahí estamos hablando de una posibilidad de cambio normativo, etcétera, y ahí traemos otro nivel de análisis. Muy bien. Bueno, la verdad que es un poco complejo entender todo esto, pero bueno, la verdad que nos felicito por haberte invitado también porque no solemos escuchar esto, ¿no? No solemos escuchar estos discursos y nos viene bien también ponernos a pensar también cómo, bueno, de qué juego de lenguaje estamos hablando cada vez que abordamos determinado tipo de cuestiones, para citar a Wittgenstein, por ejemplo. Bueno, aquí hay una pregunta para Alexandra Desi. Dice, se ha mencionado varias veces el servicio de acompañamiento. ¿Podrías explicar un poco más de qué se trata? Claro. Y se van las últimas 2 preguntas. ¿Cómo? 3 preguntas. Muy bien. Voy a explicar un poco, pero también os invito a explorar nuestra página web, a entrar en contacto con nosotras. Inari es un servicio que nació como proyecto de transferencia, digamos, de la investigación que realizamos desde AFIN sobre las diferentes temáticas que habéis escuchado hoy. Y desde este servicio proponemos no solamente sesiones individuales de acompañamiento, ¿no? Sino también pues, asesoramiento para organizaciones o formaciones para profesionales. Este acompañamiento lo damos desde la perspectiva de la antropología social y cultural y con las herramientas de la antropología, y siempre con el objetivo de transferir los resultados de nuestras investigaciones, ¿no? Hacer llegar al público general, un público experto de otras disciplinas, pues nuestra expertise sobre estas cuestiones. Entonces, en una consulta individual es un espacio, como os decía, de escucha. Hemos escuchado mucho la cuestión de la necesidad de la escucha. Hoy, pues es lo que hacemos, escuchar.
también es un espacio de ayuda a la toma de decisión, ¿no? En base a la información disponible y la información adaptada en función a lo que esté necesitando o pidiendo la persona. Y obviamente es un espacio en el que prevalece la empatía y la apertura, el conocimiento de la diversidad, ¿no? Porque obviamente es lo que estudiamos también desde la antropología. Aquí como pequeño resumen, y si os interesa os invito realmente a que exploréis un poco lo que proponemos. Muy bien. Tengo una pregunta que no sé si es para Monse, para María o puede ser para las dos. Es más, tengo dos preguntas que podrían ser para las dos. Así que ustedes decidáis quién comienza. Dice, ¿cuál es el techo del que habló la presidenta de FEDUP, ahora lo voy a decir bien, sobre las actuaciones que puedan o no puedan hacerse en relación al hospital o a la institución? No sé si estamos hablando de un conjunto de limitaciones en cuanto a las peticiones de las asociaciones con relación a lo que se puede o no hacer en el hospital. Y la otra pregunta es, ¿por qué después de un legrado o de la constatación clínica de una pérdida, no se da inmediatamente ya en el mismo hospital un camino psicológico a seguir? No se habla a las pacientes de la existencia de asociaciones, sí se les habla de calmantes, pero no de cómo afrontar el duelo. Bueno, como hablaban, podemos mejorar mucho. Bueno, nuestra medicina es muy buena, pero en las facultades de medicina lo que se dan son diagnósticos y tratamientos médicos, ¿no? Los tratamientos médicos básicamente pasan por la medicación o por la zona quirúrgica. Bueno, se echa en falta, lo que está pasando es que está habiendo un cambio social. Antes el paciente o la paciente era un ser pasivo y el conocimiento estaba en las instituciones, ¿no? Y las instituciones le decían al paciente lo que tenía que hacer y cómo. Y el paciente pues lo hacía. ¿Qué está pasando? Que la gente tiene información y que la gente llega a las instituciones o a los hospitales con información y que se está viendo este cambio hacia la igualdad. Las mujeres controlan sus cuerpos, conocen sus cuerpos. Nos empezó a pasar mucho con el plan de parto cuando las mujeres venían a parir, ¿no? Que decimos, pero ¿cómo plan de parto? ¿Pero qué es esto? Bueno, las mujeres quieren decidir sobre cómo ellas quieren parir. Y lo mismo con sus cuerpos, lo mismo cuando tienen interrupciones del embarazo. Entonces, no estamos acostumbrados a poner encima de la mesa las diferentes opciones, porque una opción cuando un embarazo se interrumpe por el motivo que sea, es que se haga una conducta expectante. Y esa conducta raramente se pone encima de la mesa, ¿no? A lo mejor hay mujeres que quieren sentir que su cuerpo hace su proceso natural y ya está, y simplemente necesitan un acompañamiento o emocional, igual a veces no es psicológico, a veces es emocional, y dan un teléfono y decir, teléfono de partos, por ejemplo. Llaman en cualquier momento si tienes miedo, si te pasa algo, y te acompañamos, ¿no? O dan visita a las 24 horas. Bueno, el acompañamiento a la salud mental está clarísimamente infradotado, y hacemos lo que podemos, ¿no? Pero está bien que la gente lo demande porque es importantísimo volver al acompañamiento psicológico cuando se necesita, siempre un acompañamiento emocional. Sí, fíjate que lo que decías tú, ¿no? Hay una pérdida, hay una muerte de primer trimestre y se van de alta con paracetamol cada 8 horas, por ejemplo, ¿no? Y un tema que yo últimamente estoy trabajando mucho y alguna mamá que ya, pues como dice María, ya la gente tiene información, la gente controla sus cuerpos, saben, la medicina tradicional que tenemos tiene un enfoque. Y yo antes os decía lo de ampliar las miradas porque recuerdo alguna madre que nos ha dicho, oye, y antes lo hablaba también con Dani, oye, ¿la microbiota puede tener algo que ver en todo esto? Y de repente el médico decirle, esto son tonterías de las modas nuevas.
Sin embargo, sí, sí, sí. O yo de esto no sé, tendrás que ir a... Pero bueno, ahora que te quieres preocupar por esto o por lo del digestólogo, ¿no? ¿Qué quieres que te derive allí? O sea, teniendo esta poca sensibilidad y esta poca capacidad de apertura a otras cosas, ¿no? Y bueno, hay estas carencias, sigue habiendo estas carencias. En la medicina tradicional hay sota, caballo y rey. La parte médica se atiende excepcionalmente, siempre digo lo mismo. La emocional, ahí vamos. Y lo que sale de esa ecuación, pues queda en una X. Sí, perdón un momento, es lo que decíamos, el dolor físico lo sabemos controlar muy bien, pero el dolor emocional no. Entonces hay mujeres que dicen, yo necesito sentir ese dolor físico para un poco sanar mi dolor emocional, ¿no? Y no se lo permitimos, porque, o sea, sobre todo que no sufras dolor, ¿no? Dolor físico, pero acompañar el emocional no tiene muchas herramientas para mí. Como un ejemplo de una sala de la imagen quirúrgica, ¿vale? Después de una botella de morfina, una mamá salió diciendo que tenía dolor, que tenía dolor, que tenía dolor. La anestesista diciendo, pero si hay una botella y media, una para paracetamol, un ibuprofeno, no sé qué, no le puedo doler nada más, porque ya lo tiene todo. Y yo me empezaba a andar y decía, igual le duele la vida, el diagnóstico, los proyectos, lo que ha dejado en casa. A lo mejor le duele eso y para eso tú no tienes que mirar bien. Sí, o a veces cuando uno no sabe qué es sentir un dolor, ¿no es cierto? Porque muchas veces, bueno, tenemos miles de capturas, de fragmentos de entrevistas en donde cuando a alguien le dicen, bueno, es una regla pero un poco fuerte, ¿no? Y hay gente que dice, yo he tenido reglas fuertes y la verdad que a mí me ha dolido bastante más que eso, ¿no? Es decir, hay como la medida del dolor a veces, bueno, es realmente muy difícil, sobre todo desde alguien que tal vez no tiene ninguna posibilidad fisiológica de experimentar ese dolor. Entonces, decirle a otro cuánto le puede doler o no doler es un poco complejo, ¿no? Sí es cierto que, bueno, a veces no tengo más instrumentos disponibles para hacer que te duela menos, ¿no? Bueno, te pruebo con lo que tengo y lo que tengo evidentemente no alcanza. Y entonces, bueno, no puedo hacer más, pero eso es una cosa y otra cosa es pensar que ya no le debería doler nada porque le he dado todo y más, ¿no? Es una visión muy reduccionista. Exacto. Bueno, aquí hay un par de preguntas, también no dice para quién, pero las hago, las tiro y vemos quién coge el guante. Dice, ¿qué rol asignáis a las resistencias en las instituciones sanitarias a los cambios? ¿Y por qué crees que suceden estas resistencias? Si es un tema económico, si es un tema cultural, si es un tema de género, si es un tema etario, de edad, ¿no? de las personas que se resisten a cambiar. Y la otra dice, ¿qué rol asignáis al incremento de las mujeres profesionales de la salud en los cambios de sensibilidad hacia las pérdidas? Si queréis hablo yo, que os lo mucho. Bueno, las instituciones siguen un sistema patriarcal y la figura médica pues, está por encima del resto de profesionales. Poco a poco, dándolo con la segunda pregunta, cada vez hay más médicos mujeres sobre todo la gente joven que sube con otros valores, con otra visión sobre la igualdad y el género. Y entonces yo creo que esto es lo que está empujando a cambiar los roles. Estamos mucho mejor que hace 20 años, evidentemente, pero falta camino por hacer. Hay muchos aprendizajes, muchos años, bueno, que está costando, ¿no? De hecho, la figura médica, como ahora básicamente, ¿no? El género femenino, pues parece que ya no tiene tanto peso, tanto poder, curiosamente. Bueno, poco a poco. ¿Esto se está grabando? Sí. O sea que todo se estaba grabando, Monse. Pues yo voy a poner
una palabra que uso muchas veces y que Lynn me escuchó decir en el podcast. Queda mucho ginecosaurus. Por suerte no hemos invitado a ninguno. Bueno, Hubiera venido. Bueno, Y- yo me llevo muy bien con no, ellos, pero es bueno, que tal vez. es la resistencia y hay mucha parte de patriarcado, perspectiva de género, decía la compañera antes, el tipo de silla de parto que todavía se utiliza. Bueno, da para Ujú. otro debate. Da para otra jornada. Y tengo una última, y esta sí que es la última, y ya vamos a ir cerrando esta jornada porque, bueno, ya hemos estado casi 8 horas debatiendo, intercambiando, pensando, compartiendo. Esta tampoco es muy fácil, la verdad, pero bueno, la voy a tener que hacer igual aunque se esté grabando. Dice, el feminismo español, entre otros, ha batallado mucho y exitosamente por los derechos a la anticoncepción y a la interrupción del embarazo, pero menos por la maternidad. ¿Crees, Conchi, que eso está cambiando? Yo creo que lo que falta es enmarcar todos estos derechos dentro de lo que son esa visión más amplia de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Es decir, dentro de esos derechos sexuales y reproductivos, ese derecho al vivir de las mujeres en ese ámbito, porque además tiene una implicación directa en los cuerpos de las mujeres. Entonces, yo creo que lo que falta, desde mi punto de vista ahora mismo, es un reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, ese reconocimiento de la corporalidad sexual y reproductora de las mujeres, ¿no? En este caso concreto. Y en ese marco, cabrían articular pues, otra serie de derechos, no solamente hablamos del derecho de interrupción voluntaria del embarazo, que también, pero enmarcado dentro. De hecho, la ley que habla de lo constitucional es ley de salud sexual y reproductiva. Y de interrupción voluntaria del embarazo, o sea, que esa parte de salud sexual y reproductiva. Es muy importante. Entonces, cuando hablamos de ese derecho, o del derecho a la interrupción del embarazo, el derecho al aborto, y como dices, y no hemos ahondado tanto en el derecho, en el ámbito de la maternidad, yo creo que porque tenemos una visión parcial. Y yo creo que lo que hay que hacer es tener esa visión global, desde ese reconocimiento, desde el punto de vista normativo, de esos derechos sexuales y derechos reproductivos, y hay mucho no solamente eso. Es decir, y todo el válido de esa agencia propia, de ese reconocimiento a las mujeres y esa capacidad de decisión. Por ejemplo, en el tema también, esto también ha sido un tema que hay también incluso en los tribunales, ¿no? de las mujeres decidan si quieren parir por cesárea o. Es decir, también se han pronunciado los tribunales en este tema concreto. Es decir, hablaba la compañera, ¿no? De esa visión de la medicina desde un punto de vista más paternalista, ¿no? Con esa jerarquía. Eso afortunadamente está cambiando. Y también está cambiando habiendo también de esas demandas de las mujeres, porque al final esas intervenciones son en el cuerpo de las mujeres. Entonces, esa perspectiva no pasa principalmente por ese reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Podríamos hablar de muchísimo, ¿no? Pero yo creo que sí que es cierto que se ha avanzado, que se ha tenido una visión parcial desde ese punto de vista de no englobarlo todo como derechos sexuales y derechos reproductivos y hablar solamente de aspectos concretos, ¿no? Dentro de ese ámbito. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a las 4. Sí, ha sido realmente muy iluminador sobre todos los temas que han puesto el foco y han puesto la luz, y la verdad que ha sido un placer escucharlas. Creo que se merecen un aplauso a las 4.